Poderoso, ruego Señor San Miguel, dame que el corazón contrito hablo del cielo. Ruego Señor San Miguel, dame que encargado por Dios para recibir las almas la hora de la muerte. Ruego Señor San Miguel, dame que de los primeros príncipes. Ruego Señor San Miguel, dame que despacho siempre a favor de los hijos de Dios. Ruego Señor San Miguel, dame que nuestro patrón. Ruego Señor San Miguel, dame que nuestro abogado. Ruego Señor. Manifiesto la virtud y la voluntad de accionar el arte. Bienvenidos a Estridentópolis. Las máquinas están encendidas y ruge el urbe. Las puertas suenan al estridentismo, un soporte al intelecto contemporáneo y el desarrollo a las aportaciones a la vanguardia contracultural. Cicuta de oro. Es ahora. Hablaremos de los antecedentes históricos y sociales del estridentismo. Estridentópolis. El laberinto de la soledad, la onda, los infrarrealistas, el club de la serpiente, el grupo del crack, la cortina del nopal, los mamadores de gallo de la cueva, los clandestinos. Todo un movimiento que se ha generado en Latinoamérica. La otredad de la interrogación de lo que ellos son, su origen. Recreamos y recreamos los siglos sumados del conocimiento cultural histórico de la potencia creadora. La reflexión a la actualidad de presentar el protestar del arte. La nueva ola de la contracultura para construir y fortalecer el nuevo movimiento, el manifiesto. Expresan el arte en movimiento de vanguardia. En la actualidad se ha subestimado, llegando a fines de controversia y sustitución de lo contemporáneo y conceptual. Ellos se acercan en formas y áreas distintas para llegar al manifiesto como reflexión social. Es una forma para dejar en los cautivadores del arte a seguir a pie el movimiento. Cicuta de oro, vanguardia contracultural, número 1, origen. No fue una coincidencia, más bien
Fue un homenaje, una señal, una respuesta. ¿Quién sabe? De todas formas, yo prefiero no perderme en esos laberintos. Me ciño a la materia tratada y que el lector y estudioso saquen sus conclusiones. Detectives salvajes. Palabras del director general a manera de presentación. La palabra ausente por el tiempo cibernético. Transcripción de una mente accionada al arte. La era de lo perdido, la decadencia del arte en Papantla, lo mitológico en búsqueda de un medio tecnológico, su hallazgo en el florecer de lo folclórico y convencional, como un hecho masturbatorio en el declive del arte y su aceptación. Nosotros nos negamos a ese acto, no somos parte de la élite de egotecos. Papantla es una sociedad vulnerable en búsquedas de respuestas, cegados a la cimentación de la literatura, la cultura y el arte. Están sumergidos, solos, en una sociedad nula a la creación artística y de hechos reales, de un pueblo marginado y desaparecido. Presentamos ante ustedes la contracultura, la nueva reestructura como un ejemplo de arquitectura de Barragán, y así construimos a una nueva formación en Papantla después del siglo XX de Manuel Maples Arce y Masaru Goyi Inoue. Exteriorizamos la literatura y arte latinoamericano, lo no convencional. Llegamos a la crítica, que sostiene la estructura de las hojas taquigrafiadas, escritas e intervenidas, que perdurarán en las mentes de las personas indicadas. La vanguardia local, protesta y propuesta actual, incitar e impulsar movimientos artísticos, una sacudida de golpes al intelecto para despertar la preocupación de nuestra generación, el arte intelectual de nuestro tiempo e historia presente, con la vanguardia contracultural cicuta de oro. Proponemos, resurgimos y accionamos en el arte una trascendencia que llegue a lo sublimado, como un margen de respuestas a espacios de transgresión intelectual. El transcurso es trascendental. Premonición. Un ensayo a la literatura, arte, cultura, sociedad y pueblos miserables. Papantla no es la tierra prometida. No hay exigencias y propuestas literarias y arte que no se encasillen a lo folclórico y convencional de lo que ya abunda. Papantla se vocifera que existe demasiados artistas, pero son solo pocos los que hacen arte. Estamos en la búsqueda de nuevos escritores, artistas y vanguardistas con propuestas. Papantla no es cuna de artistas, no hay papanes. Los papanes han transmigrado hace décadas. Solo queda un nido invadido por víboras. Papantla sufre y agoniza. Papantla me duele. Dedicado a Joaquín Quinn Font. A 100 años del estudiantismo y el actual número 1, la vanguardia en México. Modernidad cultural urbana, primera parte. El tiempo transcurre como una utopía o ensueño de la estudiantópolis. A referencia simbólica, lo menciono como lo estruendoso de la llegada de una locomotora a distancia. Hacia un cambio social, político, histórico y revolucionario. Al principio un comienzo árido, arduo y con vital coraje. Lleno de sangre y muerte se inicia la independencia de México.
un grito al nuevo modernismo del siglo XX. El estridentismo surgió con la inquietud literaria, movimiento poético, artístico y cultural de una mente visionaria y adelantada a su época. Estamos hablando de Manuel Aples Arce, 1900-1981, vanguardista nato, originario de Papantla, quien tiempo después de su nacimiento, sus padres lo llevaron a vivir su infancia y adolescencia en Tuxpan. Estudió la preparatoria en Veracruz, 1916. Años después, en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Libre de Derecho, 1920-1925, donde se recibió de abogado y se trasladó a Jalapa, donde fue juez primero de primera instancia. En este periodo de vitalidad y juventud, con tan solo 21 años, se manifestó con el Loja actual número 1 el 31 de diciembre de 1921. Ellos definieron un tiempo del que tal vez no vivimos, pero sí conocimos con el impulso literario del registro bibliográfico, artístico, cultural, que le dio voz a un grupo de artistas jóvenes para ser escuchados. Aún la voz estridentista, vibrando en el eco, retumba en hojas literarias con la búsqueda de Manuel Aples Arce, una voz que se alza en el horizonte, esperando el calor de la máquina con el irradiador, indagando la conciencia literaria en el laberinto de la urbe. Nos adentramos para hacernos la pregunta: ¿quién en nuestro tiempo en Papantla habla acerca del estridentismo? En su momento fue ignorado. Pasaron décadas para que los revisaran y dieran investigación a sus creaciones, así como documentales y especialistas en el tema, así como las recopilaciones de sus obras de los artistas pertenecientes al grupo, tanto como individuales y publicaciones actuales para tomar en consideración el estridentismo. Nosotros, Cicuta de Oro, en nuestros ensayos e investigaciones, implicamos reconstruir un pasado para intentar comprenderlo, interpretarlo y contrastarlo con el presente. Los movimientos como los infrarrealistas y del crack hablaron de ellos. Se mantuvieron impulsados por esa escuela de vanguardia, así como sus creaciones de los personajes de Bolaño y sus referencias en los detectives salvajes. Con la búsqueda, Cesárea Tinajero, con gran talento y perspicaz, Bolaño nos los hace volver a saber en cada mención en sus notas de personajes de alter ego, de Juan García Madero, Ulises Lima y Arturo Velano. El movimiento del crack y Volpi con esta línea detectivesca de la ficción y de la realidad, y que viva el mole de guajolote. Existe una herencia de la cual no se habla, que pasa desapercibido y se ha ido filtrando en la diversidad de las vanguardias que existieron, que existen y que existirán. La cultura europea, si bien nos dotó de un método romántico y naturalista de las cosas, posterior a eso surge toda una gama de corrientes que generaron una transformación cultural en México, pero solo una tuvo el impulso para ser una verdadera vanguardia: el estridentismo. Este vástago, pujado por un sincretismo cultural, estableció lo que los autores literarios llamaron identidad nacional. A partir de este movimiento se congregaron una serie de vanguardias que han hecho eco en los andamios de la cultura mexicana. Por otro lado, es muy confuso ese mapa trazado para intentar describir cuáles fueron estas vanguardias que surgen durante y después de la Revolución Mexicana. Algunos autores nos facilitan la exploración de dicha ruta sinuosa,
que esta que se ha trazado en los hitos culturales, en este caso, de los movimientos literarios de un México olvidado o arrinconado por dogmas literarios. Esta interpretación nos da una serie de características que mantienen las generaciones y de cómo éstas guardan una relación con las vanguardias que en cada contexto histórico van marcando un ritmo esencial. Algunos autores nos comentan también que nos deben de entregar un planteamiento en el cual nos describe cómo es que las generaciones se entretejen entre sí. Se van tejiendo a consecuencia de efectos y estos generan una herencia para ser estructurada nuevamente por las vanguardias que son vigentes en un contexto determinado. Nos intentan convencer que dentro de los movimientos literarios los escritores se dividen en dos partes, en herederos o en pretendientes, los cuales se hace muy notorio en la manera en que se percibe, en los secretos heredados que se guardan o que se comparten, de la belleza adquirida o de la simplicidad plástica, y lo más importante, el buen uso del lenguaje. Es interesante saber qué generaciones han sido parte de una cruza generacional, explorar la herencia dada por los abuelos y de forma consecutiva es entender la transferencia generacional. Dicha teoría, propuestas por Gasset y Ortega, nos ayuda a identificar las características compartidas que se manifiestan en cada casta literaria, que si bien con el paso del tiempo han sido base para lo que conocemos actualmente acerca de las vanguardias que existieron en México. Urroz nos comenta lo siguiente: se tiene que reproducir y entender el lenguaje que cada generación tuvo, para así comprender las herencias, ya que lo que hoy se escribe es el resultado de la deglución y digestión de los padres que se trituró, lo cual ha provocado una asimilación literaria y por lo tanto no se ha generado un eco óptimo en nuestra contemporaneidad. Anudando el comentario que nos ofrece Urroz, es esencial conocer las generaciones que nos dieron la forma de pensar y que por ende somos responsables del buen uso de la estafeta heredada, lo cual no ha sido adquirida aún en nuestro contexto. Esto se ha propagado como una idea errónea sobre la interpretación de las vanguardias. Como ejemplo de esto, ¿cuántas vanguardias han existido en Papantla? ¿Solo se trabaja alrededor de una triada cultural? ¿Hay o existieron propuestas que desafiaban a dicha triada cultural? Estas y más preguntas se plantean desde una conciencia clara sobre las generaciones. ¿Qué hemos heredado? ¿Un bucle infinito de interminables placebos culturales o, en un sentido de responsabilidad, la de generar una creatividad basada en un secreto compartido por nuestros abuelos, los estridentistas? En un presente efímero y en donde la nada abunda, la conciencia es necesaria para alcanzar la madurez. Nos encerramos en un presente infinito, donde el pasado se ha distorsionado, siendo más bien productos consumidos, y el futuro se niega a una incertidumbre a la cual no hay que pensar. La explotación de la imagen envuelta en un producto, en donde la identidad se diluye y con ello su integridad. Todo eso y más es la preocupación colectiva, Cícuta de Oro. No un grupo que se considera la élite del conocimiento, son un sistema de pensamientos e ideas del cual serán malentendidos solo porque suenan estridentes y transgresores a los convencionalismos. Cícuta de Oro no está prohibida para unos, exige ser leída y exige ser escrita como enunciada, pero no es para todos, solo para aquellos quienes pueden argumentar, y así sea en sus formas más básicas, y puedan llegar a conclusiones personales.